hacienda, nosotros vivimos, no pagamos alquileres. El señor Noboa nos da casa gratis para los trabajadores. Nosotros tenemos una fuente de trabajo estable, nuestro contrato que tenemos es estable. No es un contrato que nos da como el gobierno, a 6 meses, un año y te quedas desempleado. No, en Noboa nosotros tenemos contratos estables, tenemos trabajadores de 20, 30 años de servicio. Eso es lo que tiene que ver el gobierno, que va a dejar más de 7.000 familias desempleadas, porque la fuente de trabajo, van a terminar con la fuente de trabajo. Díganme ustedes, señores periodistas. ¿Cuál es la empresa que ha cogido el gobierno y que ha sido productiva? Ninguna. Y no le interesa a la gente, a él le interesa el populismo. El Servicio de Rentas Internas embargó la hacienda La Clementina, de propiedad del empresario Álvaro Noboa, en la provincia de Los Ríos. La propiedad agrícola irá a remate, según anunciaron las autoridades tributarias. El director Carlos Marx Carrasco dijo que la acción tomada es por la deuda tributaria que mantiene Bananera Noboa con el Estado de más de $100 millones. El SRI procedió al embargo de la hacienda La Clementina. Centenas de militares ingresaron a La Clementina, ubicada en el cantón Babahoyo, en la provincia de Los Ríos. El depositario judicial asignado tiene como tarea la custodia, administración, peritaje y avalúo de las 11.500 hectáreas para que en la brevedad posible se proceda al remate del sitio. Esta es una de las 12 empacadoras que tiene la hacienda Clementina del empresario Álvaro Noboa. Esta es la fuente de trabajo para miles de personas, miles de familias. Mucha preocupación hubo ahí, porque todos se comenzaron a asustarse por tanto policía que había, tanto militar. Carlos Ordeñana es el administrador designado por el Servicio de Rentas Internas. Dice estar capacitado para manejar la hacienda bananera más grande del país. Siempre se hace referencia que el Estado es un mal administrador. Lo que puedo decir yo es que me han entregado a mi cargo esta hacienda y que es mi responsabilidad hacer que esté en iguales o mejores condiciones que cuando ha sido entregada. Se trata de 1.800 familias que dependen de esta actividad que produce 6 millones de cajas de banano por año. El descontento en La Clementina es total. Nos engañaron. Fuimos engañados y estropeados y seguimos siendo. Ellos, los trabajadores y propietarios de la hacienda, piden el pago de sus liquidaciones. Lo que le pasa a 1.800 trabajadores me pasa a mí, pues. Queremos nuestras liquidaciones. Pero no nos dan ninguna respuesta. Queremos tener nuestro dinero en el bolsillo de nuestra liquidación y luego vamos a ser dueños de la empresa. No tenemos ninguna ni otra cosa. Le piden al presidente de la República que los escuche personalmente. Existe un estimado de ingresos de $30 millones, pero deben llegar a 33 millones. Aquí intervienen los 2.700.000 que creen que obtendrán por la venta de teca. Entre banano y todo, sí creo que estamos facturando unos $40 millones al año. Era un patrimonio de más de 60 años. El bosque de teca en la hacienda La Clementina, en la provincia de Los Ríos, ocupaba más de 100 hectáreas. Desde el embargo realizado en 2013 se hicieron varias ventas de la madera. Pero para los trabajadores a quienes se les ofreció ser dueños del negocio, no quedó nada. En 2013 la defensa de Grupo Noboa publicaba este anuncio en los diferentes diarios del país, acusando a funcionarios del Servicio de Rentas Internas de vender la madera a título personal y no dar ningún tipo de explicación a los trabajadores. ¿A quién y en cuánto se vendió la teca? ¿Quién es el dueño de La Clementina? Tras nuestra serie de reportajes, esa pregunta parece ya difícil de contestar. Que se hacen llamar aquí nuevos dueños, son los rusos. Ellos no vienen, pero aquí quien los representa es este señor Macías. Los rusos de los que habla son quienes constan como accionistas de Cobalt Management Kopmanak S.A., la compañía a la que la cooperativa de trabajadores de La Clementina, Coproclem, en marzo del 2018 le transfirió todos los derechos del negocio sobre la hacienda. Y el señor Macías, al que menciona, es Miguel José Macías Ulloa. La relación entre los rusos, Víctor y Lyudmila Kovalenko y Miguel Macías Ulloa, se da a través de Ekaterina Kovalenko, hija de los extranjeros y esposa de Miguel Macías Ulloa. A su vez, Miguel Macías Ulloa es hijo de Miguel Macías Huerta, exdirector de Desarrollo Corporativo del Grupo Noboa, antiguos propietarios de La Clementina. Miguel Macías Ulloa en la Superintendencia de Compañías consta como accionista de al menos 5 empresas, 3 en disolución y administrador de otras 4. Además, está comprando una casa valorada en $800.000 y ya entregó $100.000 en efectivo. Lo extraño es que la última vez que pagó impuestos fue en el 2010, cuando declaró $234. En los últimos 9 años no ha declarado ingresos, pese a ser propietario de al menos 5 empresas. Una de ellas es Inversiones MAC y Cobalt Inmacobal S.A., la empresa de la que él y su padre Miguel Macías Huerta son propietarios. Curiosamente, fue nombrada con el mismo apellido de los inversionistas rusos, supuestos administradores de La Clementina. Otra coincidencia es que uno de los abogados que participó en el traslado administrativo por parte de los trabajadores de la hacienda hacia Cobal, José Antonio Loaiza Mendoza, es el mismo abogado de Miguel Macías Ulloa. Al menos así consta en el acta de intención de compra de su casa. A la Corporación Financiera Nacional no le llamó la atención que la cooperativa de trabajadores de La Clementina, que aún mantiene una deuda con el Estado de alrededor de $74 millones, le haya cedido todos los derechos del negocio de la hacienda a Cobalt Management S.A., una empresa recién creada, con dinero extranjero de personas que no residen en Ecuador. Cursos de la cooperativa ingresan a un fideicomiso, administrado por Fidu Negocios, el que provisiona los valores correspondientes a la deuda con la CFN. Pues al parecer existe otro fideicomiso, que dice:
El nuevo fideicomiso a crearse será quien tenga los derechos de cobro de los contratos y cualquier otro ingreso, lo que garantiza que los ingresos serán en una parte retenidos para trasladarlos al otro actual fideicomiso de flujos, que seguirá encargado de ejecutar el pago de la deuda en CFN. Es decir, entre el dinero que deja la facturación de la Clementina, que ascendería a $36 millones anuales, y la fiduciaria creada para pagar la deuda, existe una nueva fiduciaria independiente que recibirá los ingresos previamente. Es decir, crean un fideicomiso como un bypass. Ahí cogen la plata y ya lo que queda es nada. ¿Y qué dice el fideicomisario, el responsable de la CFN? Bueno, como en este momento no hay que pagar, no importa que no retorne el dinero y no se hagan las provisiones. No importa porque en este momento igual no hay que pagar. En el contrato dice claramente que la fiduciaria que ya existía tenía la opción de oponerse y no se opuso. Fue ya con esta nueva administración cuando la CFN aceptó nuevamente refinanciar la deuda de la Clementina, esta vez a 20 años plazo con 4 de gracia. Pero la directiva de la cooperativa insistió, es decir, traspasar los derechos del negocio de la Clementina a Cobalt Management. Fueron 29 los miembros del directorio de la cooperativa de los trabajadores de la Clementina los que firmaron a favor de este traspaso, pero la cooperativa está conformada por alrededor de 1.800 trabajadores. Han escrito muchos trabajadores, no han querido identificarse, me dicen que tienen muchísimo temor, que han sido amenazados con ser expulsados de la Clementina, con ser votados de sus trabajos y que en este sentido no pueden no pueden paralizarse como habían previsto. Mientras tanto, Cobalt Management, la nueva administradora de la Clementina, seguirá recibiendo anualmente los cerca de $36 millones que deja la producción de la hacienda más grande del país y entregando $540,000 a sus trabajadores, es decir, alrededor de $300 por año a los legalmente dueños de la hacienda. Esto aparte del salario mensual que reciben por sus labores como trabajadores. Adicionalmente a ello, Cobalt Management se comprometió a pagar la deuda con la CFN, que como vemos comenzará a hacerlo, pero después de 4 años, los nuevos 4 años de gracia que otorgó la Corporación Financiera Nacional. Dayana Monroy, 24 horas. Este era el cuento de Correa, que les entregaba a los trabajadores y no les entregaba nada. ¡Delincuente! Y ahora Correa es dueño de una hacienda que ha habido varios embarques capturados en la Clementina. Toda la riqueza que tiene actualmente Macías Ulloa proviene básicamente de la administración de la hacienda de la Clementina, que fue embargada por el SRI, por orden de Correa, ese mafioso, y entregada a los trabajadores. Y los dos Macías, padre e hijo, aprovechando su experiencia en el manejo de la hacienda, empezaron a lucrar de la misma, manteniendo a los dirigentes sindicales contentos con toda clase de canonjías, beneficiándose no solo del negocio bananero, sino de la tala de 300 hectáreas de teca que explotaron sin discriminación alguna. ¡Teca de 50 años! Vean la millonada que se robó y en dónde quedó la Clementina, que era una hacienda próspera de los Novoa de más de 50 años. Se la robó Correa para que y para seguir mamando de la hacienda de la producción de teca. Si el SRI embargó y remató la Clementina, fue para cobrar impuestos debidos dije por el grupo Novoa, de los que no ha cobrado nada. Pues de los casi $80 millones en que remató la hacienda, no ha cobrado ni un centavo de capital, ni va a cobrar casi $80 millones. En otras palabras, se va a pasear el fideicomiso de la Corporación Financiera Nacional, generando un claro perjuicio al Estado. Correa hizo que le roben una hacienda a un empresario de 11.500 hectáreas y se robó $80 millones de la Corporación Financiera. Este ladrón. Si los trabajadores dieran por terminado el contrato, porque cambia la idea, por ejemplo, la cooperativa pierde totalmente los derechos fiduciarios sobre la Clementina y los trabajadores se quedarían con una deuda de $80 millones. Vean lo que es este maldito de Rafael Correa. Vean lo que es este sujeto, Miguel Macías Ulloa. Cómo tienen pasando hambre a 1.800 familias con contratos amañados por abogados sinvergüenzas. Y miren ustedes con quién hizo el negocio de la teca. El señor Miguel Macías Ulloa. ¿Saben con quién lo hizo? Con Tomislav Topic, el famoso, y Jan Topic, los testaferros de la compañía Telconé de Correa y de Glass, que son dueños de todas las redes sociales del Ecuador. Investigados y acusados públicamente de lavado de activos provenientes de coimas a través de la empresa Gloria International, donde el delator brasileño Santos declaró que le depositaba fondos en la China que eran de Ricardo Rivera Laus y Jorge Glave Pinel, quienes guardan prisión por estos ilícitos. Mira hasta dónde llega Correa con todos sus... Es un pulpo ladrón desgraciado. Es una red criminal.